Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Irene Acevedo. Mi exposición sobre el tema de las pruebas. De la instrucción de la causa del efecto determinista del proceso se manifiesta la etapa instructoria que, conforme al artículo 388 del CPC, abre las puertas a la función de procurar al juez los medios necesarios para formar una convicción acerca de los hechos trascendentales de la causa. Un pequeño concepto de las pruebas, que puede definirse la prueba como la actividad de las partes dirigidas a crear en el juez la convicción de que de verdad o de falsedad de los hechos alegados, tanto de la demanda como de su contestación. La prueba de los hechos, tenemos un concepto integral que define la prueba como una actividad procesal preferentemente por las partes, para llevar al proceso los datos de servir como fundamento hacia la sentencia. Ahora, ¿qué hacer con las pruebas? Se prueban los hechos y solo los hechos contribuidos o los dudosos, por lo que no son objeto de prueba los hechos admitidos, los hechos notorios y los legalmente presumidos por la ley. Esto lo conseguimos en el artículo 506 y en el artículo 389 con su ordinal 1, que nos habla cuando el punto sobre el cual versase la demanda aparezca así, pero esta como la contestación de ser mero de derecho. Y finalmente, como es lógico, para que un hecho pueda ser objeto de prueba, debe guardar una relación con las pretensiones o con lo que se está alegando de las partes, es decir, que no sea extraño a lo que se está debatiendo judicialmente, de tal manera que el juez puede tenerlo en cuenta a la hora de tomar una decisión o de sentenciar. Los hechos que no requieren pruebas son los hechos convenidos, aquellos hechos sobre los cuales las partes hayan convenido conforme al artículo 398 e igualmente en el ordinal 2 del artículo 389 del mismo código, que nos habla cuando el demandado haya aceptado expresamente los hechos narrados en el libelo y haya contradicho solamente el derecho. O sea, que lo que él dijo, pero que lo que dice el derecho no están bien concatenados, pudiéramos decir que eso que es una prueba dudosa. Los hechos notorios son los hechos que son generalmente conocidos o admitidos. En el artículo 506 del CPC, en la última parte, nos dice que los hechos notorios no son objetos de prueba. Los hechos presumidos por la ley, esto lo encontramos en el artículo 1398 del Código Civil, por lo que se presume legalmente, no debe ser probado por quien alegue a su favor dicho hecho. Y por último, tenemos los hechos que constituyen afirmaciones o negaciones absolutas, indefinidas o indeterminadas, que esto sería siempre, nunca o jamás. El problema de las pruebas de los hechos negativos, pues lo determinante para un hecho de ser probado en sí en su existencia o veracidad, si se fundamenta con la consecuencia de una norma a la cual las partes aspiran a obtener un beneficio dentro del proceso. Corresponde demostrarlo independientemente de que sea una afirmación o una negación. Un ejemplo de esto, vamos a citar el artículo 1194 del Código Civil, que es de un hecho negativo pero concreto, que es un propietario de un edificio o de una casa en construcción da la obligación de responder por los daños causados y por la ruina de esto. Pero si se prueba que la ruina no ha ocurrido por falta de esto, pues en otras palabras el propietario tiene que demostrar que no ha faltado y que tampoco la construcción tiene defectos, supuesto que constituyen hechos negativos, pero como se dijo antes, son unos hechos negativos concretos. Él tiene que concretar que el edificio o la casa en construcción se hizo todo el estudio, que tampoco tiene algún vicio, pero simplemente tuvo un pequeño daño y por eso es un hecho negativo concreto, o sea que se ve que es notorio. La noción de la carga procesal
las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho. Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla. Si uno está pidiendo las pruebas, uno tiene que probar esas pruebas. Y quien pretenda que ha sido libertado de ella, por su parte, probar el pago y del hecho extintivo de la obligación. La noción de los medios, según nuestra legislación, según el artículo 395 del CPC, establece el principio de amplitud de los medios de prueba y de manera didáctica, que conforme al artículo, clasificar los medios de prueba en grandes grupos. El primero son los que están previstos expresamente en la ley, como el Código Civil, el Código de Procedimiento Civil y las otras leyes de la República. Y por otra parte, el segundo grupo, los cuales quieran otros medios de los que quieran valerse las partes no prohibidos en la ley. Esta amplitud de medios probatorios es un derecho únicamente de las partes y no una facultad del juez. Dentro de este grupo, que incluye todos los medios de prueba que pueden conducir a esclarecer la verdad de distintos a los anteriores que resulten admisibles para llevar las siguientes condiciones o para llegar a cabo hacia la verdad de estas pruebas. El lapso y los cómputos es la presentación de los medios probatorios del proceso. Dale presentarse por escrito guardando todos los elementos y requisitos de los actos procesales con su respectiva validez. Esto lo encontramos en el artículo 396, que es de los medios de prueba de su promoción y evacuación del CPC. La oposición de los medios probatorios, la precisión que prevé un lapso de oposición a las pruebas y demás de su promoción, garantiza un mejor control de legalidad y de pertinencia de la misma, así como la contradicción por la otra parte. Dentro de los 3 días siguientes al término de la promoción, el adversario puede convenir sobre el hecho que se trate de probar. El adversario puede oponerse a tal medio de prueba por los siguientes motivos: por ilegalidad motivada, por impertinencia del medio probatorio, que es decir, que trate de demostrar el medio, pero no tiene relación ni directa ni indirectamente con los hechos que se están debatiendo dentro del proceso. La admisión de los medios probatorios lo conseguimos en el artículo 398 y 399 del Código de Procedimiento Civil, que nos dice que dentro de los 3 días siguientes al vencimiento del término fijado en el artículo anterior, el juez provisará los artículos de pruebas admitiendo que los hechos legales y procedentes y deshaciendo de las que parezcan manifestantes, ilegales o impertinentes. Y el artículo 399 dice que si el juez no providenciare los escritos de prueba de términos que señalen en el artículo anterior, incurrirá una multa disciplinaria de 500.000 a 500 bolívares, que le impondrá superior de acuerdo al artículo 27. Por otra parte, tenemos la apertura del pleno derecho, que conforme al artículo 388 del Código de Procedimiento Civil, al día siguiente del vencimiento del lapso del emplazamiento para la contestación de la demanda, quedará el juicio abierto a pruebas. Se produce así un desarrollo dinámico del procedimiento a través de las fases del mismo y determinadas no por la voluntad de las partes ni por el juez ni la causa, sino excelgue que por virtud del principio de orden consecutivo legal que denomina el desarrollo del proceso. Las diligencias probatorias de oficio es un mandato del juez para que se practique las diligencias que se señale en la norma en su artículo 401, que en forma taxativa con la finalidad de esclarecer algunos hechos de lo que puedan fueran probados con alguna duda, que sean dudosos. Para ello se les permite que el juez forme un mejor criterio a la hora de sentenciar. Los informes es un acto procesal por medio del cual las partes exponen al tribunal observaciones, los hechos debatidos, los análisis, las pruebas promovidas y evacuadas de todo lo ocurrido durante el curso para que el proceso tenga una finalidad mayor y mejor. La no presentación de
de estos informes no acarrea una canción y el juicio prosigue con su curso normal. Y para terminar tenemos el término ultramarino, que lo conseguimos en el artículo 393 y 394 del CPC, que se dice que se tienen hasta 6 meses para promover las pruebas que tengan que evacuarse en el exterior o que las pruebas estén allá o alguno de los testigos también viva en el exterior. No puede abrirse el lapso de términos hasta que todas las pruebas estén en el expediente. Muchas gracias, profesor, espero que les guste. Soy Irene Acero, hasta luego.